Ahora bien, mi hermano César, todavía hay una visión en un plano diferente a estos dos que hemos visto. Y vamos a apoyarnos en la palabra de Dios. Si puedes buscarme Mateo 15 en su versículo 14. Si me lo puedes leer, por favor, varón de Dios. Dice la palabra, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús hablando acá. ¿Y cuál es el panorama? ¿Cuál es el contexto acá? Los fariseos le estaban diciendo, le estaban reclamando a Jesús que por qué sus discípulos no se lavaban las manos cuando comían. Y Jesús entonces, al desarrollar el capítulo, cuando llegamos al 14, le dice a los discípulos, dejadlo, que ellos son ciegos, guías de ciegos. ¿A qué se refirió Jesús? Porque primero, ellos no eran ciegos porque ellos veían, tenían visión natural o no. O sea que no se refería entonces a esa visión, porque esa visión sí la tenían. Pero también ellos como hombres tenían la capacidad de desarrollar su propia visión, su propio camino. Y de hecho, lo habían hecho. Porque ellos eligieron un camino legalista y religioso hipócrita. De manera que Jesús no se refería a la visión natural o vana, porque también la tenían. En esta ellos no eran ciegos. Entonces, ¿en qué eran ciegos? Eran ciegos en una visión espiritual. Entonces ahora tenemos que trazar un tercer plano de un tipo de visión diferente, que es la visión espiritual. Mi hermano, la visión espiritual no es una visión natural, no es una visión que viene de la mente del hombre, sino que es una visión que viene directamente de parte de Dios. Y esto es lo que tenemos que abordar con mayor énfasis en esta oportunidad. Ya todo lo demás nos vamos a enfocar en lo que es la visión espiritual. Pero vio, varón, qué importante era poder distinguir las otras dos tipos de visiones, para que en lo adelante no hagamos no mezclemos un término con otro. No mezclemos. Jesús le dice claramente que eran ciegos, pero eran ciegos con relación a la visión espiritual. Hay un problema fuerte cuando nosotros carecemos de la visión espiritual, sobre todo cuando estamos en el camino del Señor. Carecer de la visión espiritual es desastroso para un cristiano. Porque la visión espiritual nos ayuda a ubicarnos desde el punto de vista espiritual. Cuando nosotros andamos, varón, sin una visión espiritual, andamos desubicados. Amén. No sabemos cuál es nuestra posición o dónde debemos de estar. Y tú sabes que algo que me llega aquí a estos versículos que tú tocaste ahora, ¿por qué andamos desubicados? ¿Por qué cuando no tenemos la visión espiritual o no la seguimos? ¿Por qué somos ciegos, guía de ciegos? En el versículo 16 de Mateo 15, que acabamos de leer ahora mismo, en el 16 Jesús le dice a los discípulos, porque cuando Jesús le dice ciego, guía de ciegos, respondió Pedro y le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús le dijo, también vosotros aún no tenéis entendimiento. Es decir, cuando Jesús le habló que ellos son ciegos, guía de ciegos, lo que está diciendo es, esta gente no están entendiendo. Oye, es decir, que ¿a qué visión se estaba refiriendo? Una base que necesitamos para tener la visión de Dios en nuestra vida es que tenemos que tener entendimiento. Y entendimiento en qué, entendimiento en la voluntad de Dios, claro está. Sí, entendimiento en qué es lo que Dios nos está mostrando, cuál es el plan que Dios tiene. Por eso Jesús le dice, también ustedes no tienen, si también ustedes están ciegos y no están viendo lo que yo le estoy tratando de mostrar y enseñar. Es bien interesante. Lo es realmente. Pero vamos a ver con esta visión, ¿verdad? Y vamos a ver un poco más sobre el problema de carecer de una visión espiritual en el pueblo de Dios. Y por qué yo digo que esto trae como que uno se desubique espiritualmente. Supongamos, varón, que a usted, o no supongamos, Dios te llama para evangelizar. Dios te marcó con ese llamado de evangelizar. Y Dios siembra o revela esta visión a tu vida, de que tienes un llamado para evangelizar la palabra. Pero, varón, usted tiene en su propia opinión, a usted le gusta cantar, a usted le gusta adorar a Dios. Y usted decide que su camino es, entonces, la adoración, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con esto? El problema es el siguiente. Si estamos en una batalla, un pelotón, ¿verdad? Y aquí hay un comandante en jefe, y el comandante en jefe es Jesús. Y Él ha puesto a cada quien en su lugar, en un lugar estratégico, para que ese pelotón tenga una efectividad. Cada quien ha sido asignado a una posición específica.
Si la posición que se te ha sido asignada a ti, usted no la asume, qué sé yo, porque usted dice que no, que a mí lo que me gusta es el altitaje, y a mí lo que me gusta es estar donde el público me vea y esas cosas. ¿Qué usted hace? Usted va a dejar su posición sola. Entonces está descuidando un trabajo para el cual Dios lo ha capacitado a usted a que sea efectivo. Porque cuando Dios te llamó para el evangelismo, Dios puso que tú ibas a ser efectivo en el evangelismo. En ese lugar. Tú estás dejando tu efectividad y te estás trasladando a una posición donde a ti no se te ha llamado. Entonces, ¿sabe lo que usted hace en el otro lugar? Usted comienza a estorbar en ese otro lugar a los que sí han sido llamados a efectividad en ese punto. Amén. Usted descuida su posición y estorba en otra posición que no es la suya. Comienzan a chocar uno con el otro porque hay uno que está fuera de lugar. Varón, por eso es que si usted decide que usted va a formar parte del equipo de adoración de la iglesia, yo le aseguro a usted, varón, que usted le va a dar un dolor de cabeza a esa gente. Cuando esa gente vea que usted... varón? Varón, cuando esa gente vea que usted entre por ahí, que ahí llegó César que va a adorar, ¡ay, Dios mío! Porque su efectividad no viene ahí. El llamado suyo fue evangelizar. Usted va a ser efectivo ahí. ¿Qué te estoy diciendo? Tener personas sin visión espiritual, sin la visión que viene de Dios en la iglesia, le resta efectividad al cuerpo de Cristo. Pero, Edwin, una pregunta que pasa ahora, y tú quizás no la puedas responder a aquel hermano. Pero, ¿qué pasa si yo siento pasión, me gusta cantar, siento esa pasión por cantar, siento hasta que bueno, aunque todo el mundo me dice que mi llamado es evangelista, Dios me lo ha dicho a través de hombres de Dios que se levantan, cuando predico, aunque no tengo un desenvolvimiento amplio de la palabra, pero la gente recibe y le gusta irme a predicar, pero mi pasión personal es el adorar. ¿Qué pasa con eso entonces? ¿Cómo yo pudiera romper con eso? Porque tú hablas con mucha gente algunas veces y mucha gente dice, no. Pero mi pasión es esta. Mi pasión es esto es lo que a mí me gusta. Y lo estoy haciendo para Dios. Y esto es para Dios también. Sí. ¿Qué pasaría en eso? Varón, ¿Cómo se lidia esa situación en ese caso? Sencillo. Vamos a cambiar el término. Vamos a cambiar el término de pasión. Porque la pasión se oye muy bonita. Yo tengo una pasión para tal cosa. No es malo ser apasionado, es bueno cuando estamos en el lugar correcto. Porque una persona apasionada en el lugar incorrecto es muy problemático. Y la Biblia lo dice. Por eso le dice a los jóvenes, cuidado con sus pasiones. Con sus pasiones. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú quieres algo muy intensamente, es un deseo, pero tú lo quieres mucho, ya pasa lo que es un deseo, a ser un capricho. Oh. El problema que tenemos hoy en día, varón, en la iglesia, es que tenemos mucha gente caprichosa, varón. Que le da ahí con eso. Varón, usted coge ahí. El camino del Señor no es para caprichosos, es para personas que sepan escuchar la voz de Dios, que puedan discernir la visión espiritual y estén dispuestos a obedecer a Dios. Oye, tú sabes que tú me estás diciendo eso y rápidamente el Espíritu Santo, tú estás hablando y es verdaderamente Dios a través de ti. Amén. Para la honra de Dios te digo, porque cuando tú estás hablando, Dios me muestra a David, oveja, cuidando ovejas, y era el que ni siquiera deseaba, porque no era el deseo de David. No era el deseo de David. El deseo era de los que estaban ahí, de los hermanos de David. Ve un José contándole a los hermanos un sueño, donde él ni él mismo se percataba de lo que Dios le estaba mostrando a través de esa visión. Vemos un José, es decir, vemos tantas personas, y cada persona que Dios llamó, un Gedeón, que cuando Dios le dijo, no a mí. Él estaba fuera de la visión en ese momento. Sí, tú me estás diciendo que el llamado mío es dirigir este pueblo, pero pero yo estoy temblando. Y yo no. Sí, que aquí encaja exactamente, y por eso te digo, y siento a Dios. Siento que sí, verdaderamente es Dios que está hablando a través de ti en estos momentos, porque es la realidad. Es decir, no importa la pasión que tú tengas, eso no quiere decir que porque te gusta, porque te apasiona, quiere decir eso es porque entonces Gedeón no había ido a la guerra. Había dicho, no, a mí no me apasiona ir a guerra ni dirigir pueblo. A mí me gusta sembrar mi trigo y guardarlo para cuando los enemigos vengan no me lo roben. David había dicho, no, mi pasión es las ovejas, yo estoy relax aquí, no me pongo a pelear con gigantes. Sí, que verdaderamente me impacta, y ojalá que los hermanos que nos estén escuchando, aquellos que quizás están pasando por ese momento de que tienen una pasión, echemos nuestra pasión antes de que se convierta en un capricho, como dijo el hermano Edwin, hacia un lado, y busquemos cuál es la verdadera voluntad de Dios. Amén, que es lo más importante. Amén, varón, así, varón. Mire, este no es el tema, varón, pero yo te voy a decir algo. Para mí lo más grande en la vida del hombre
con relación a la intervención que Dios hace en nuestras vidas, lo más grande que puede pasar en la vida de un hombre es recibir un llamado de parte de Dios. Gloria a Dios. Comenzando por el llamado para salvación. Un llamado Empezando para salvación. ahí. O sea, no hay nada más grande. Cuando Amén. Dios llama a un hombre, es una marca, varón. Amén. Dios te marca, y eso no es el tema de ahora, pero Vamos a traer ese tema. Vamos a traer ese tema. eso lo traemos luego. El llamado de Dios. El llamado de Dios. Pero no podemos descuidar este llamado. Amén. Porque el problema de nuestras vidas viene cuando descuidamos esto. Andamos entonces por ahí y Dios muchas veces tiene que darnos un poquito de... para que podamos entrar al camino empuje. otra vez, un pequeño empuje. Pero es así. Bueno, varón, ya que hemos avanzado bastante, vamos a seguir entonces ahora dando pasos de avance en lo que es la visión espiritual. Y yo te tengo una definición. Vamos a empezar aquí con una definición de lo que es una visión la visión espiritual. Ok, atento allá. Te lo voy a leer de acá. La visión espiritual dice, es aquello que Dios muestra de forma sobrenatural al espíritu o a los ojos corporales. ¿Qué te parece? Perfecto. Te lo voy a repetir. Está profundo. Está profundo. Es aquello que Dios muestra de forma sobrenatural, tiene que ser sobrenatural, al espíritu, puede ser a tu espíritu, no al espíritu tuyo, o a los ojos corporales. Si yo lo puedo visualizar literalmente, como también lo puedo ver en un término ya espiritual. Vamos a buscar, si me puedes ayudar, y puedes buscar a Génesis en su capítulo 12. Génesis en su capítulo 12, vamos a ver. Y si puedes leer el versículo 1, ustedes allá también pueden buscar a Génesis en su capítulo 12, en su versículo 1. Okay. Y vamos a aprender lo que son las características de la visión espiritual. O sea, cuando hablamos de la visión espiritual nos referimos a la visión que viene de Dios. Entonces, si puede leer, varón, el versículo 1. La palabra de Dios dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bueno, aquí ya vamos viendo cómo Dios comienza a tratar con Abraham y comienza a revelar su propósito con él. Y eso es lo que de eso se trata la visión. La visión es una herramienta que Dios utiliza para poder revelar su propósito en la vida del hombre. Y aquí lo vemos claramente como lo comienza a hacer con Abraham. Pero léame si puede leerme el 15 en su versículo 1, sí. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será de sobremanera grande. Ok, aquí comienza ya Abraham a tener una visión. Y Dios comienza a tratar con Abraham, a decirle y a recalcar otra vez lo que es la promesa que le estaba haciendo. En lo adelante lo vamos a ver. Pero si me lee el versículo, varón, el versículo 5, ¿qué dice? Dice, y lo llevó fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Abraham no estaba durmiendo ahí, varón. Él estaba despierto. Estaba despierto, lo sacó hasta afuera, dice. Y La primera vez, cuando le muestra la primera visión, todavía no sabemos si la visión fue a su espíritu, si fue Dios tratando directamente con su espíritu o si fue a través de sus sentidos naturales. Pero no nos queda duda, aquí en el versículo 5 del capítulo 15, que cuando dice que lo llevó afuera, ya sabemos, y que él vio, ¿qué dice? Lo llevó afuera y luego... Y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Estaba utilizando su visión natural. Y le dijo, así será tu descendencia. Él estaba recibiendo una visión que viene de Dios, pero utilizando la visión natural a través de sus ojos naturales. Él recibió también una visión directamente a su espíritu. Pero si usted lee el versículo, si lee el versículo 12, varón, ¿qué dice el versículo 12? El 12 dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Y luego qué? Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esa interacción que Dios tuvo con Abraham fue mientras él estaba durmiendo, cayó un sueño sobre él. Sí. De acá, de este capítulo completo, de ver la forma como Dios trata con Abraham y cómo Dios comienza a darle esta visión a Abraham, podemos aprender muchas características importantes de la visión. La visión, usted no tiene que estar ni despierto ni durmiendo.
para recibir la visión. Usted puede recibirla durmiendo, puede recibirla despierto. La visión puede ser a su espíritu, pero la visión puede ser también a través de sus ojos naturales. Eso le pasó a Moisés. Cuando Moisés vio la zarza ardiendo, fue con sus ojos. Le pasó a Zacarías cuando vio el ángel que le llevó el mensaje sobre el nacimiento de Juan el Bautista. O sea que vemos claramente que la visión puede ser despierta, puede ser dormida, pero la visión puede ser también a tu espíritu, pero la visión puede ser también utilizando los sentidos naturales. Amén. Cuando tú dices a tu espíritu, está refiriéndose aquí en el versículo 15:1, ¿verdad? Que dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Sí. Si es cuando viene un mensaje, tú lo recibes en tu espíritu y visualiza lo que Dios te está diciendo. Lo estás visualizando, aunque no lo estás viendo literalmente, pero tú lo estás visualizando. Tú no lo estás viendo literalmente, tus sentidos naturales no tienen participación alguna, pero tu espíritu sí. Y tú recibes la visión en tu espíritu. Yo creo que ese tipo de visión es muy frecuente hoy en día, varón. Sí. Es un tipo yo creo que es más frecuente que la visión utilizando los sentidos naturales. Sí, porque, y tú sabes por qué es más frecuente, si lo analizamos un poco, Edwin, porque lleva un ingrediente que para la vida del cristiano es fundamental y se llama fe. Sí. Te está Dios dando una palabra. Para tú poder visualizar esa palabra, tú la tienes que creer. Tienes que creerla. Por eso a Abraham le llamó Dios, ¿el qué? El padre de la fe. El padre de la fe. Porque sin ver literalmente, sino recibiendo una promesa, la creyó. Y de tal manera la creyó que la pudo visualizar y salió. Y salió. Así que, por eso es que no vemos esa continuidad, porque regularmente vemos que cuando Dios mostraba su visión literal, como a los profetas se lo llegó a mostrar, tenía su lugar. Tenía un porqué mostrarles literalmente lo que estaba sucediendo. Como el mismo, estaban hablando ahorita de Gedeón, vio literalmente al ángel. No fue una visión, vio literalmente al ángel para impactarlo de tal manera de que él pueda reaccionar. Y alguna vez Dios agarra lo que es el término de la visión, visualizarlo con los ojos naturales para que la persona entienda, mira, esto no es que, aquí no hay duda, aquí no piensa de que si tú, aquí es que es lo que yo te estoy mostrando porque tú lo estás viendo con tus ojos naturales. Pero el hombre de fe, el hombre que verdaderamente cree en Dios, no necesita necesariamente visualizar las cosas, sino que nos guiamos por la fe. Si la visión de nosotros está agarrada a la fe que le tenemos a Dios y su obediencia. Dios nos da el entendimiento.